A continuación vamos a crear un proyecto de Firebase desde la consola de Firebase. Estamos en el menú principal. Aquí tenemos un proyecto que ya existe y tenemos la opción de agregar un proyecto. De modo que pulsamos agregar proyecto y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un nombre único para este. Voy a llamarlo ejemplo y cuando escribo el nombre se verifica que no tengo otros proyectos con el mismo nombre. Automáticamente me asigna un ID que básicamente es el nombre del proyecto junto a un código alfanumérico. Este es el dato relevante para poder identificar un proyecto dentro de todos los proyectos que tenemos en Firebase. Le damos a continuar y a continuación podemos elegir si habilitamos Google Analytics en nuestro proyecto. Si hacemos esto, vamos a tener estas funcionalidades en nuestro proyecto. Podemos no seleccionarlo, pero con Google Analytics tenemos las pruebas A/B, la segmentación de usuarios y podemos obtener datos de la misma segmentación y obtener los fallos que han tenido los usuarios recibiendo, cuando una aplicación falla, un informe con el reporte de fallo. También los activadores de Cloud Function, es decir, habilitar Cloud Function en nuestra aplicación y luego informes ilimitados y gratuitos del uso de nuestra aplicación, etc. Vamos a dejar habilitado Analytics y a continuación, para configurar Analytics, tenemos que decidir entre nuestra cuenta por defecto de Firebase o alguna otra cuenta que podamos crear. Definimos nuestra cuenta de Firebase por defecto, porque este Google Analytics solo lo vamos a utilizar con este proyecto de Firebase. Pero, como podéis ver, podemos combinar los Analytics de nuestro proyecto de Firebase con otros proyectos que tengamos en todas las plataformas de Google Cloud. Le damos a crear proyecto y tardará un tiempo en asignar los recursos de nuestro nuevo proyecto y en poder habilitar el acceso a los diferentes servicios de nuestra plataforma Firebase. Cuando este proceso concluya, vamos a poder ver en qué situación está nuestro proyecto. Ya tenemos creado nuestro proyecto. Pulsamos en continuar y entonces entra automáticamente en nuestro proyecto. Es decir, que si nos vamos a la consola de Firebase, aparte del proyecto que teníamos, tenemos el nuevo que se llama ejemplo con la ID y disponemos de todos los servicios que hemos habilitado con Analytics dentro de nuestro proyecto. Ahora es una cuestión de ir habilitando cada uno de los elementos. Por ejemplo, si queremos Firestore Database, pues entramos aquí en Firestore y le damos a crear una base de datos. Por defecto podemos elegir si es una base de datos de producción o una de prueba. La diferencia es que en la base de datos de prueba podemos acceder desde un navegador a los datos que vayamos escribiendo, de modo que es mucho más fácil para comprobar que nuestras aplicaciones están escribiendo correctamente en la base de datos. Si seleccionamos en producción, no se puede acceder a los datos salvo a través de los SDKs de la aplicación que típicamente están autenticados y es la forma segura para desplegar la aplicación. Entonces, dependiendo de si vamos a utilizar esta base de datos en producción o en desarrollo o en testeo, vamos a elegir una de las dos opciones. Habitualmente para el desarrollo elegiríamos el modo prueba. Aquí nos está diciendo que en este modo prueba los datos son accesibles desde las URLs por navegador. Le damos a siguiente y tenemos que poner una zona en la que vamos a desplegar nuestra base de datos. Como estamos en Europa, lo más lógico es elegir alguna de Europa del Oeste. Pulsamos habilitar. De hecho, para muchos temas legales es imprescindible tener los datos almacenados en la zona de la Unión Europea. Existen diferentes categorías de datos sensibles de nuestros usuarios, por lo que la Unión Europea está desarrollando una serie de normas y leyes para poder garantizar que los datos de los ciudadanos europeos solo se encuentren en la zona europea. Por eso, en muchas ocasiones, nos va a interesar situar nuestra base de datos en la Unión Europea. Ya hemos creado nuestra Firestore. Es un ejemplo de lo que podemos hacer en este proyecto que hemos creado nuevo. También podríamos ir a, por ejemplo, Storage y empezar a subir archivos porque estos archivos van a ser accesibles desde nuestra aplicación
y podemos subir cualquier archivo que queramos. También podemos ir a la zona de hosting y en esta zona de hosting podemos comenzar a definir a través de la consola de Firebase, es decir, instalando la consola de Firebase, que veremos más adelante. Podemos empezar a interactuar con el hosting para poder almacenar aquí nuestras aplicaciones y diferentes elementos que queramos tener en el hosting. Aquí nos dice cómo nos podemos instalar esta consola y podemos seleccionar, mostrar también los pasos para agregar el SDK de Firebase a JavaScript a una web, por ejemplo. Si lo seleccionamos, vamos a ver los siguientes pasos para poder añadir también el SDK a una aplicación JavaScript. Voy a darle a siguiente y entonces aquí me está diciendo que haga un Firebase login mediante el terminal y que haga un Firebase init para poder inicializar el Firebase. Esto lo veremos más adelante. Simplemente es para ver cómo creamos un proyecto y cómo una vez que tenemos todo el proyecto creado, tenemos que ir habilitando cada uno de estos elementos de nuestro proyecto. También cabe destacar que tenemos extensiones disponibles para poder dar funcionalidades añadidas a nuestra plataforma de Firebase. Dentro del apartado de extensiones vamos a poder buscar aquellas extensiones que nos interesen más para nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos una extensión para borrar datos de usuario, un contador distribuido, podemos lanzar un evento para lanzar emails a partir de un trigger, etc. Tenemos una serie de extensiones que están desarrolladas bien por Google, bien por desarrolladores de terceros, que nos permiten dar funcionalidad avanzada a nuestro proyecto en Firebase. Y esto es todo. Hemos visto cómo crear un proyecto y cómo empezar a hacerlo funcionar.